Abba Padre es una frase que aparece en las Escrituras repetidas ocasiones refiriéndose a Dios como nuestro Padre. En Gálatas capítulo número 4, versículos del 4 al 7, se establecen grandes verdades, grandes principios de nuestra fe que quiero compartir contigo, pero quiero concentrarme primero que nada en la expresión que ahí el apóstol Pablo maneja de llamar a Dios Abba Padre, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros los creyentes a entender que Dios es nuestro Padre. Lo leo, Gálatas capítulo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, Dios envió a su Hijo, o sea, Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, Jesús fue enviado por el Padre para redimirnos, para comprarnos, para sacarnos del mundo de las tinieblas y podernos trasladar al mundo de la luz. Eso es redención, para que nos redimiese a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué importante es esto, porque esto es clarísimo de acuerdo a las escrituras, que Jesús vino, no solo vino a sanar a los enfermos y a liberar a endemoniados y a demostrarnos el gran poder de Dios. Su principal función vino a salvarnos, de ahí su nombre Jesús, que significa Dios salva. Y esa salvación o esa redención nos autoriza para ser llamados hijos de Dios, o es lo que nos hace que seamos adoptados por Dios a su familia como hijos, en calidad de hijos. Y luego dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esto es bastante funcional para nosotros como hijos de Dios, recordar que una de las tareas que el Espíritu Santo tiene es recordarnos que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Abba Padre. Dos términos, uno en arameo y uno en griego, el del arameo Abba, que significa padre, y el del griego pater, que significa padre, que ambos términos conjuntados en una práctica no poco común en aquel entonces, Abba Padre, representaba un término de intimidad, de confianza, un término como si hoy dijéramos papá, papito, papi, apá, si somos más norteños. Es decir, es un término en donde yo llamo a mi padre con confianza, basado en una relación íntima, cercana entre mi padre y yo. Jesús usaba el término Abba comúnmente para referirse al Padre Celestial, pero también usó el término junto, Abba Padre, en algunas ocasiones. Por ejemplo, en Marcos capítulo 14, si tú me acompañas allá, ahí hay una interesante mención de Jesús a este término. Y digo interesante porque además completa una idea bastante importante. En Marcos 14:36 dice, y decía Jesús, Abba Padre, juntando el término arameo y el griego, señal de que Jesús nos enseña a ver a Dios como un papá cercano, no como un Dios distante, sino como un papi, como un apá, como un papito. Abba Padre. Y luego viene Jesús orando. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta oración que Jesús hizo en Getsemaní, con la cual usó este término, Abba Padre, que Marcos nos registra perfectamente, Abba Padre es un término en el que Jesús, insisto, nos enseña a ver a Dios como nuestro papi, basado en una relación cercana y confiable. Esto nos recuerda y nos enseña cómo debe ser nuestra relación con Dios. No una relación de una religión, no una relación de obras, no una relación en la que yo me refiero a Dios como si Dios le tengo miedo y yo entonces le hablo con mucho respeto. Sí, a Dios hay que hablarle con respeto, pero también hay que hablarle con confianza. A Dios hay que tratarlo como quien es, Dios y yo, un hombre pecador, pero también hay que tratarlo con intimidad, porque Él es nuestro Padre, porque Jesús vino a eso. Gálatas capítulo 4, Jesús vino a redimirnos y con la redención vino a entregarnos a nosotros también esa facilidad de poder acercarnos en calidad de hijos a través de la adopción que Él vino a ganar para nosotros. Ahora bien, esto es bastante importante porque si una de las tareas del Espíritu Santo es recordarnos nuestra relación cercana con Dios, es decir, Él quiere animarnos a que tú y yo podamos ver a Dios como alguien cercano, como nuestro Abba Padre, entonces esto tiene trascendencia porque la relación que el Espíritu Santo va a querer generar entre Dios y yo es una relación
de amor filial, de amor familiar, de amor cercano, entre un ser maravilloso y un ser pecador, pero que gracias a Jesús fuimos adoptados como hijos y entonces puedo tener yo una relación cercana, filial, de amor filial con Papá Dios. Y esa es una de las tareas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 8, es más, si me acompaña por favor allá también, en Romanos capítulo número 8, también el apóstol Pablo establece esta misma verdad. En el versículo 16 dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a nuestra fe, a nuestra alma, a nuestra persona, de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que tiene la tarea de que tú y yo entendamos que somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si regreso a un versículo, dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Los dos términos, arameo y griego. Padre, Padre, papito, papá, intimidad, confianza, cercanía, amor filial. Podemos ver a Dios como nuestro papá gracias a la obra de Jesucristo y gracias a la obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros para hacernos entender que Dios quiere tener una relación de papá conmigo. Y esto es significativo en la vida del creyente porque nosotros entonces ya no vemos a Dios como un ser lejano, distante, sí, maravilloso, al que adoramos, pero distante y lejano. No, ahora gracias a Jesús y a la obra del Espíritu Santo podemos ver a Dios como nuestro papito, como quien cuida de nosotros, como lo podemos llamar así, Abba Padre. Jesús nos enseñó a hacerlo. Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda a clamar así, Abba Padre. Y este término es bastante importante porque nos llama a dos cosas: a que podamos tener la confianza de hablarle a Dios con confianza, llamarlo Abba Padre, como lo hacía Jesús y nos enseñó Jesús, pero también la segunda, a que debemos obedecerlo como nuestro Padre. Es decir, no solamente Dios es un genio de la lámpara en el cual nosotros frotamos la lámpara y le pedimos cosas y Él nos da. No, sino que también esa relación filial de padre e hijo me compromete no solo a poder llamarlo y hablarle a Él con confianza, sino que también me compromete a obedecerle a Él en todo lo que Él mande porque Él es mi Padre. Jesús nos enseñó otra vez en Marcos 14:36, ese pasaje que te leí ahorita, Abba Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pero Jesús dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Es decir, mi reconocimiento de que eres mi Padre me da beneficios, pero también me da compromisos con mi Padre a obedecerlo, a que se haga la voluntad del Padre, porque finalmente la voluntad del Padre es la mejor para cada uno de nosotros. Es lo mejor que nos puede pasar, vivir en la voluntad de Dios, porque es como vamos a tener verdadera felicidad, verdadera gozo, verdadero vida, y es como vamos a vivir en plenitud en la voluntad del Padre, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena para nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Y esto en ocasiones no lo entendemos. Queremos usar a veces el Abba Padre en el término de la confianza, en el término o en la posición de llamarlo papá, en esa relación de amor filial, pero no nos debemos olvidar que también ese término nos compromete a obedecer a nuestro Padre como lo que Él es. Y esto, de verdad, meditándolo en mi corazón, el versículo número 6 de Gálatas 4, donde dice, y por cuanto sois hijos, o sea, Jesús fue enviado para redimirnos y adoptarnos como hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, o sea, después de que tú crees en Jesús y eres hijo de Dios y entras en una relación de hijo, entonces es derramado en tu corazón el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, o sea, el Espíritu Santo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual nos ayuda a clamar Abba Padre. Qué maravilla, qué importante poder comprender esto, porque dice, después de que Dios te adopta a través de la fe en su Hijo Jesucristo y su sacrificio por ti, por cuanto ahora eres hijo, ahora Dios también envía a tu corazón al Espíritu Santo que te va a convencer de que puedas ver a Dios como tu Padre y puedas clamar a Él como tu Padre. Termina el verso 7 diciendo, así que ya no eres esclavo, sino que ahora eres hijo.
Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Una última acotación en este pasaje. Cuando el apóstol Pablo dice, y por cuanto ahora eres hijo, gracias a Jesús y su obra y su sacrificio y a la obra del Espíritu Santo, el Padre envía a su Espíritu Santo a tu corazón. Muy probablemente el apóstol Pablo se está refiriendo a la llenura del Espíritu Santo, al bautismo en el Espíritu Santo, a la plenitud incesante, a esa llenura continua que el Espíritu hace en la vida del creyente y que está preparada para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que han puesto su fe en Jesucristo, porque es gracias al Hijo que fuimos redimidos y adoptados como hijos. Y por cuanto somos hijos, entonces Dios envió a su Espíritu Santo a nuestros corazones para que nos enseñe a clamar, Abba, Padre. Y entonces entender que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de las promesas de Dios, gracias a Cristo Jesús. Mi anhelo, mi deseo, todo mi deseo en esta hora para ti es que tú aprendas que Dios es tu Padre. Que aprendas no solamente como una verdad teológica, sino que lo aprendas en tu día a día y que puedas hablar con Él con la confianza que le hablas a tu papito, a tu Abba Padre, pero que también te dediques a obedecerlo como tu papito, tu Abba Padre, y que esa relación íntima entre tú y Dios pueda crecer cada día, para que cada día puedas decir con mayor entereza, Abba Padre. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Eres mi papá, tengo el derecho de llamarte papá. Dios, tú eres mi papá porque Cristo me adoptó. Pero también ahora declaro mi compromiso contigo de hacer tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Espero que durante toda tu vida veas a Dios como tu papá. Dios no es un ogro, Dios no es un ser perverso, ni malo, ni rudo. Dios es tu papá, tu papito, tu Abba Padre. Y así puedas disfrutar la vida que Dios ha preparado gracias a Cristo Jesús y a la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda a ver a Dios como nuestro Abba Padre. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Abba Padre esté ahí y que el Señor te bendiga.